Bienvenidos nuevamente a Comunidad. El rincón donde las historias, las voces y los sentimientos se unen en una danza de identidad. En este episodio, nos sumergimos en el maravilloso y a menudo subestimado mundo de la poesía y la escritura. A nuestro lado, tenemos a un joven y talentoso poeta de Arauquita, cuyas palabras tienen la capacidad de transportarnos a través de tiempos y espacios, narrando la complejidad del mundo moderno y los desafíos que éste nos presenta. Desde el amor hasta la cotidianidad, sus letras nos brindan un refugio, un espejo, un cuestionamiento. A través de su poesía, redescubrimos personas, lugares, territorios y sentimientos, permitiéndonos conectarnos con experiencias compartidas y a la vez tan únicas. Es un testimonio viviente de la nueva narrativa que surge con fuerza desde Arauca, una que no solo merece ser escuchada, sino también celebrada. Hoy en Comunidad, abrimos nuestras puertas y nuestros corazones a la poesía, a esas letras que dan forma a pensamientos, a emociones y a visiones del mundo. Acompáñanos en este viaje literario, donde las palabras son la brújula y el alma el destino. Que comience el viaje. El edicto final. Estoy hecho de adioses, Juan Manuel Roca. Grises glóbulos han arropado el albiceleste empíreo. ¿Sentirá frío el ambiente que agoniza con la claridad postrera? Los céfiros indemnes me recuerdan que la memoria no tiene tratados atemporales. Del silencio emergen reminiscencias. Tras retornar, mi Penélope solo es el murmullo exiguo de los ecos de antaño. Los desiguales claveles que acicalan el pensil celeste van mudando el color de sus trajes. Para mi desgracia, los vestigios conservan aún un cándido aroma, como de jazmines, como de gardenias, como del secreto deslumbrante de singular magnetismo de su piel, de su espíritu. Una mujer ronda tras las intrincadas enredaderas. Su presencia se reduce a fugaces visiones. ¿Por qué su transparente efigie me abraza en el desvarío del ocaso? Quise hacer un trueque, comprar con mi alma el olvido, no ahogar el devenir incierto con el desahucio impune del pasado, o sumergirme en la profunda noche y suplicar a Tánatos su toque sutil. El atardecer se resiste al asalto ensordecedor de la noche. ¿No será esta una transfiguración inmoral de mis miedos, mientras otra realidad paralela transcurre entre ósculos crepusculares y la estancia recordada? No, las aves retornan, los rebaños se reúnen a rumiar, tímidas se asoman las estrellas, ha destronado con su dulzura exquisita la luna a su esplendente tutor. Pero del amor, de esa pérdida deliciosa, del peso de los defectos y las costumbres, solo quedan fantasmas pasajeros. Su primorosa sonrisa ya no volverá a desmentir la historia. Y siento con profuso terror que soy mis propias ruinas. Hemos venido descubriendo aspectos actuales de las escenas que van surgiendo, que van emergiendo en esta transformación constante que vive todo territorio. Y hoy estamos en un territorio de tránsito, particularmente entre lo que es el Piedemonte y la Sabana, y particularmente un municipio que yo quiero mucho porque es el municipio del cual yo me siento oriundo, que es Arauquita, y particularmente un territorio también muy especial, que es la Esmeralda, de ahí cerquita donde llegaron algunos monjes a instaurarse, y tengo la fortuna de contar hoy con un invitado muy especial, Diego Aldana, poeta, escritor ya de 3 libros, quien recientemente se presentó en la Feria del Libro con su producción. Diego, bienvenido, muchas gracias por participar aquí en Comunidad. A ti, Eduardo, por la invitación, por el espacio, también pues a Meridiano 70 que me asombra, pero al mismo tiempo me alegra que se estén generando este tipo de contenidos, este tipo como de labores que ayudan a difundir otra cara de la región, y pues
Arauca en especial. Sí, en efecto estuvimos en la Feria del Libro, un gran número de escritores araucanos y pues bueno, en esta ocasión estuve también participando con un libro de mi autoría, el primero que ve como luz verde a la luz verde como al público en general y pues muy contento también porque como tú dices, pues Arauquita es un espacio intermedio y a veces se siente, por decirlo de alguna forma, cierto olvido. Visibilizado un poco, ¿no? También. Sí, tal cual. Bueno, Diego, usted está muy joven, ¿no? Estudiante de Sociología de la Universidad Nacional, poeta precoz, o sea, ¿quién es Diego? Contémosle un poquito a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, ¿quién es Diego? Bueno, ¿quién es Diego? Es una pregunta, Filosófica. sí, pero en términos pues, particulares, yo soy Juan Diego Aldana Pérez, nací en una vereda de los vastos veredales del llano profundo, como dice un poema. Nací un 14 de abril del 2000, tengo 23 años, estoy cursando, acabé de cursar el semestre que culminó sexta matrícula de Sociología en la Universidad Nacional C de Bogotá. Soy carbonelista del corregimiento de La Esmeralda. Pues todo el tiempo crecí, me desarrollé en una vereda que se llama El Triunfo, muy vecina ahí a La Esmeralda y pues son espacios de mucho trabajo, también de mucha pobreza, que es como también lo que caracteriza mucho los espacios veredales, pero al mismo tiempo unas divisiones sociales muy particulares ya cuando uno empieza a adentrarse en todo este tema de la sociología y a estudiar las relaciones y las dinámicas de sociedad. Y pues ese es Diego Aldana, tal cual un poeta precoz, escribo desde los 12 años poesía. Y bueno, ha sido un camino de muchas enseñanzas, de muchas caídas también, porque el poeta es un sujeto que está como muchas veces al borde del abismo. Pero bueno, Un son... poco como el mito del poeta maldito, ¿no? Hay un poco de eso, hay un poco también de uno pensar que la sensibilidad a conocer muchas cosas también abre sentimientos que muchos de pronto no desarrollamos tanto, ¿no? Pero bueno, me causa curiosidad porque usted es poeta, estudiante de sociología, ¿usted cómo se presenta? ¿Sociólogo o poeta? ¿Qué va primero que eso? Uy, eso es primero poeta. Yo creería que el hacer primario siempre va a ser la poesía, pero es una convergencia particular entre poesía y sociología, porque uno creería que son como ramas que distan mucho, pero también cuando usted empieza a untarse de lleno de la sociología, pues es también comprender que a veces las ciencias humanas pueden ser tal vez muy mecánicas en muchas cosas, muy teóricas, muy pegadas a la cartilla, pero es también poder como trastocar que la poesía y la sociología tienen muchas características que pueden alimentarse la una de otra, que puede generarse como una simbiosis en donde tanto la sociología puede alimentar la sociología, la poesía la sociología y viceversa. Y en esa conjunción de los dos elementos, pues crear nuevas cosas, porque también tanto el hacer de la sociología es crear nuevas teorías y nuevas categorías de estudio, y al mismo tiempo la poesía es algo que procura crear nuevas cosas todo el tiempo. Le voy a hacer la pregunta en dos partes, ¿no? Para un poeta que creció se llama así una breve descripción sociológica de lo que es vivir en una vereda de una zona alejada del país, ¿no? Porque es que nosotros vivimos, yo siempre insisto sobre esto, nosotros vivimos en la periferia de la periferia. Colombia, un país periférico del tercer mundo, Arauca, un departamento periférico olvidado de ese país tercermundista, y La Esmeralda, Arauquita es digamos, la vereda del Triunfo es una vereda alejada de un municipio alejado, de un departamento alejado. Es decir, tenemos como esas características para un poeta, y ya le preguntamos al sociólogo, ¿qué significa ser arauquiteño de la vereda del Triunfo y araucano del departamento de Arauca? ¿Qué significa? ¿Cómo podríamos
describirlo así a grandes rasgos? Bueno, para el poeta el ser de la periferia, las periferias, como usted menciona, tiene mucho, diría yo, de dramático un poco, porque cuando usted lee los grandes poetas universales o poetas particulares, regularmente gran parte de la poesía avanza como en un espacio más, no necesariamente refinado, pero sí dentro de la urbe, dentro de lo citadino. Pero retornar y sentirse uno un poeta tal vez del humus, del campo, del campo, del campo, porque sí es como lo otro dentro de lo otro. Entonces, eso me ha influenciado mucho, evidentemente, porque ya no es una escritura que se sustente tanto en la descripción de lo citadino, del pueblo, de las relaciones, sino de mucha soledad, porque eso es lo que termina uno sintiendo en estos espacios tan alejados. Pero es una soledad que es grata, porque es una soledad que, ahí usaría yo un oxímoron tal vez, es una soledad acompañada del misterio de la naturaleza, del contacto, de una relación muy armónica, porque también parte del llano y parte de Arauquita, que ya comienza en zonas a ser sabana inundable, es hallarse uno con la mata de monte, con el bramido, con las gallinas, con los animales. Entonces es un contacto que tal vez dista un poco de lo que uno podría encontrar dentro de la poesía, dentro de ese espacio de la sensibilidad común, pero que al mismo tiempo permite repensar otras cosas, la profundidad, y cómo desde una poesía ya con un carácter más propio, con unos tintes que se empiezan a formular desde otras lógicas, es pensar la llanura profunda, pero al mismo tiempo el sujeto que está en interacción con todo este espacio que ya pues venimos mencionando. Y sociológicamente hablando, que pues, está en formación, pero ya ha hecho gran parte, ya está formando, digamos, sus propios conceptos. ¿Qué es ser araucano sociológicamente? Y ahora que usted tiene la oportunidad también de estar en el centro del país, y a muchos nos ha pasado que cuando vamos pues, tenemos que emigrar temporal, algunos definitivamente por temas de estudio, de trabajo, pues nos encontramos con una percepción a veces que nos va cambiando sobre Arauca y sobre Arauquita específicamente. ¿Qué ha podido usted construir de eso, sociológicamente hablando? ¿Qué es ser arauquiteño? ¿Qué es ser araucano? Uy, eso merecería un texto académico Una prácticamente. tesis. Uy, totalmente. Pues sigue teniendo muchas particularidades el hecho de uno salir de una vereda a estudiar ya la urbe, porque pues se siente en primer lugar lo gigantesco de tantas multitudes, se siente en esas junglas de cemento, como diría uno por ahí jocosamente, pero se siente también el contacto con todo lo cosmopolita, porque uno a veces dentro de Arauca está como relegado de muchas cosas, está aislado, tanto cultural como artísticamente, de muchas cosas, pero al mismo tiempo socialmente. O sea, es entender que hay otras lógicas de país dentro de esas urbes que pues evidentemente acaparan toda la presencia estatal, institucional, todo este conglomerado de instituciones, pero es también seguir entendiendo, ya muchos lo han dicho tal vez dentro de la sociología y dentro de muchas otras ramas, cómo sigue siendo un país central, muy central, exageradamente central tal vez para ponerle ahí el pleonasmo, porque tanto desde la academia como desde lo social seguimos viendo a Bogotá como lo central de todo, y a Bogotá tiene que llegar todo. Pero eso al mismo tiempo nos impide ver otras lógicas de país, y ver otras lógicas no necesariamente romantizando las regiones, porque a veces puede ser también un error, sino analizar que lo que se ve en Bogotá es totalmente distinto a lo que se ve en Arauca, y al mismo tiempo es pensar que hay varios tipos de Colombia, porque claro, desde el exterior nos ven como el colombiano, a veces esos arquetipos todos pailas que se generan
del traqueto, del paisa o el costeño o de pronto del caleño, pero pues ya retornando a la tierra está el llanero, que pues el llanero tiene ahí también unas construcciones culturales bien interesantes, que pues no son tan antiquísimas, pero que pues sí ya tienen muchas décadas y diría ya casi centenares de años de evolución constante. Entonces, analizar sociológicamente lo que implica estar en Bogotá y lo que implica estar al mismo tiempo aquí en Arauca y pensar uno la región desde allá o pensarla desde acá, pues hombre, Es, bueno, es muy gigantesco, diría yo, pero al mismo tiempo es problemático y es algo que yo he venido criticando junto a muchos amigos también versados del tema que conocen Arauca. Y están en Bogotá, pensar cómo la academia sigue siendo muy central, pero que en ese intento de descentralizarla terminamos creando cosas muy problemáticas y remontarnos a problemas sin entender particularidades, sin haber de pronto conocido el territorio, un acercamiento más empírico de las regiones, un conocimiento como más también casi más etnográfico de lo que situado, se ¿no? hace, total. Entonces, tampoco quisiera que me crucificaran por eso dentro de la Sí. sociología, pero sí, sigo creyendo que la sociología está bastante central y que pensar los problemas dentro de la sociología, desde allá, desde el claustro Orlando Falsborda y toda la historia que ha representado, pero al mismo tiempo quererla situarla como un estudio de país, pues, Es difícil. hombre. Pero bueno, vamos usted decía ahorita, desde los 12 años escribiendo poesía. Y uno puede decir, bueno, uno tiene la imagen, ¿no? Hay unos arquetipos y uno dice un muchacho de una vereda, uno se lo imagina jugando fútbol, bueno, haciendo muchas actividades, colaborando en la finca, bueno, no sé, cómo llega a la poesía. La poesía es un impulso vital, es decir, uno nace siendo poeta y se va de cierta manera pues desplegando conforme va creciendo, el ciclo vital se va cumpliendo, o usted se aproxima por la escuela, o digamos cómo llega uno a la poesía y cómo la poesía lo marca hasta el punto que usted dice, no, yo soy poeta antes que cualquier cosa. Bueno, eso es remontarse en muchos años, pero yo creo que hay un punto de partida, principalmente, porque yo antes de ser poeta también soy campesino. Yo desde muy niño ya me ganaba un jornal y pues hacía trabajos de campo y de llano, pues porque es el escenario, el ambiente en el que uno se desarrolla. Y también porque son espacios de mucha pobreza, son veredas, usted trabaja, sí, uno comparte con los demás niños, pero también hay unas dinámicas de trabajo, la familia, porque para usted que es economista sobre todo, hay un entendido de que hay un refrán que dice que el que nace trae el pan bajo el brazo. Ajá. Entonces es decir también que uno, pues, uno es un obrero más. Y aunque pues modernamente se apele mucho al tema del trabajo infantil y demás, pues para nadie es un secreto que uno dentro del campo pues debe ayudar. Entonces el poeta nace tal vez de la conversación con unos amigos, haciéndose la pregunta de ¿qué quiere usted ser cuando grande? ¿Qué quiero ser cuando grande? Cuando sea grande. Entonces a mí siempre me dio muchas vueltas el tema del escritor. El tema del escritor porque para mí siempre ha sido un ser que está como por encima, no necesariamente de la humanidad, sino tal vez como de sí mismo y eso lo proyecta para enseñar a los otros, para dar luz a los demás. Entonces, a mí me da muchas vueltas el tema de ser escritor y por azares de la vida, en la escuela donde yo me formé, que es una escuelita de primaria, Viviana Talero, me acuerdo tanto que la placa que tiene principalmente inscrita es que la hizo el ejército por allá como en el 74, o sea, es una cosa muy vieja de estas tejas de asbesto y una estructura ya pues bien Trajinada. antigua, pero también llena de muchas historias, que es lo interesante. Entonces, yo llego a esta biblioteca ya estando en el colegio y pues pido si puedo sacar libros de ahí.
Entonces saqué la metamorfosis de las costumbres de Kant, que es una cosa inmamable para un niño de 12 años, pero al mismo tiempo era el interés, o sea, y es ver cómo la humanidad y dentro de toda la literatura, la filosofía, pues se han creado cosas que uno no entiende, pero que uno puede decir, hombre, ¿qué están diciendo acá? Entonces fue un interés primario, una duda, que es una duda que siempre se iba acrecentando. Llegó después un libro de poesía muy viejo, ya despegado, de La Barca, de un poeta del 1600 por allá, y era leer esa poesía y uno dice, pero bueno, ¿qué están diciendo acá? Pero al mismo tiempo absorber los libros e ir generando como un molde de lo que se pueda empezar a construir tal vez. Entonces de ahí para acá seguí frecuentando la biblioteca, consiguiendo muchos libros y demás, hasta que ya llega un punto en el que uno lee, lee y lee y al mismo tiempo está por otra parte la inquietud de el ser escritor y después decir, ¿por qué no escribir? Entonces yo recuerdo mucho un escenario por allá del 2012, 2013, estaba yo en la casa, pues en mi casa el patio es ya algo que pega a los potreros y demás, entonces yo me salgo afuera y yo digo, pero ¿a qué escribirle? Entonces, claro, uno recuerda lo que ha leído y escriben al sol, a la luna, a las estrellas, al universo, a una piedra. O sea, la escritura está con unas especificidades, pero que son cosas específicas que se prestan para un decenar de ideas. Entonces, así contigo, hay un árbol de acacia roja en la casa. Cuando yo veo ese árbol, pues puedo escribirle a la acacia. Entonces, mi primer poema fue eso, un poema de la acacia roja. Y tal vez no fue el mejor, pero fue como ahí el preámbulo de lo que ha representado para mí escribir, porque también ha sido un camino que es de altibajos todo el tiempo. Y quien quiera decir que se hizo poeta de la noche a la mañana, pues No, nada en la vida, ¿no? O sea, y menos en este ejercicio a veces tan cruel, que es exponer lo que uno cree, lo que uno siente por escrito para otras personas, ¿no? Porque yo creo que la lectura, digamos que son dos caras de una misma moneda. Leer es un ejercicio, pues por supuesto, de apertura hacia las ideas que está dando la otra persona, pero escribir también es un proceso como de abrirse aún más y decir, bueno, yo puedo responder, puedo dar mis propias ideas, pero en ese dar mis ideas estoy por siempre vulnerable frente a lo que la otra persona pueda opinar, ¿no? Y el punto estético también de la poesía es que puede que no le guste, puede ser que sí le guste, puede que la gente no me entienda, puede que la gente me entienda, y ese temor es también parte de lo que es el ejercicio de atreverse a escribir, ¿no? Es un poco vivir con ese miedo constante, ¿no? Yo me imagino, si le pasa a uno que escribe, pues, medianamente cosas aburridas, y uno dice, "Güey, madre, yo cómo escribí esto hace 10 años, qué pena, ¿no? No lo hubiera escrito", pero pues obviamente todo es parte de un proceso y ese proceso es de crecimiento. Me imagino que sucede lo mismo en este caso. total, ahí yo creo que el ejemplo del alfarero y del artesano es como lo más contiguo que uno puede abordar, porque usted para crear una vasija medianamente bien tiene que haber echado a perder muchas. Y claro, cuando usted retorna y lee lo que escribió hace muchos años, usted, pero carajo, ¿en qué estaba pensando? O, uy, no, esto está... Porque claro, uno puede también recurrir a tildarse de cursi, sobre todo en la poesía, ¿no? Sí. Ya siendo más como más consonante con con lo que pues, yo hago dentro de la literatura. Y es cuando usted, por ejemplo, yo leo mis primeros poemas o demás, sí, se evidencia que eran los inicios, pero todos esos inicios sustentaron lo que yo puedo decir actualmente, que puedo crear algo medianamente aceptable, tampoco con la maestría ni nada, porque bueno, no viene el caso. También porque la poesía es una labor muy subjetiva. Entonces, dentro de lo que apela el poeta a la subjetividad, escribe de lo que siente, de lo que ve, de lo que reflexiona también, de lo que le preocupa, de lo que le angustia.
la melancolía, la incertidumbre, o sea, todas esas pasiones que mantienen la vida a veces muchas la mantienen como en vilo, pero es también poder decir que a través de toda esa incertidumbre es que surgen muchas cosas. Es particular porque es decir como del desvarío es que van surgiendo grandes poemas o grandes creaciones. Y apelando también a lo que señala usted de los estilos y demás, claro, cuando usted describe, usted sabe que está sometido todo el tiempo al juicio del otro, tanto que si le va a gustar como que no le va a gustar, tanto que va a estar en desacuerdo o no con usted, tanto que va a emitir un juicio y va a decir, hombre, no, usted está equivocado en lo que está diciendo. Y además en el gremio, pues uno se encuentra también con los estilos, Sí, que y si con usted los escribe... egos y con las... Que si usted escribe un verso en estilo alejandrino o un soneto con ciertos parámetros estéticos y demás de estilo, pues a usted le van a decir, no, es que usted es un clásico que han bebido ya los clásicos, pero no está entendiendo que la poesía va evolucionando. Entonces, si usted escribe un poema en verso libre o demás, pues usted se va a encontrar después otra persona que le va a gustar más lo clásico y va a decir, no, usted ya está degenerando la poesía. Entonces, hay un tema de egos, de estilos, de muchas cosas ahí que entran como en discusión todo el tiempo, pero yo sí retornaría que el oficio del poeta es un oficio muy subjetivo, pero al mismo tiempo es un oficio que puede incidir en los demás. Hay un poeta colombiano que le recuerdo en una antología que él decía que la poesía abre una comarca de luz en la noche de los hombres. Entonces, a través de lo que siento yo y de mi sensibilidad, puedo tal vez mostrar el camino, por lo menos las herramientas para que el otro pueda también sentir, encontrar respuestas, etcétera, etcétera. Usted me da un ejemplo que siempre ha sido como parte de la discusión y es como el artesano, ¿no? El que va elaborando con sus manos y que cada vez que va haciendo, pues va cogiendo mayor maestría. Pero hay otro mito también que es como el del poeta que es como inspirado y que entra como en una especie como de éxtasis, ¿no? Como una especie de trance y ese trance lo lleva como a escribir sus cosas casi como si no fuera, como si fuera una fuerza diferente a su propia voluntad o a su propia conciencia. ¿Cómo es su proceso ahí en ese caso? O sea, usted es un artesano que está todo el día escribiendo o le llega la inspiración y lo escribe. Es decir, ¿qué tanto es de un lado y de otro? Uy, esa pregunta es interesante y tal vez muchos estarán en desacuerdo conmigo y pues acepto también que estén en contra de lo que pueda yo decir porque bueno, apelo a lo mismo de que son temas subjetivos. Yo creería que hay un momentos de creatividad en donde es una creatividad muy consciente, muy realista, muy madura tal vez, donde usted pues está escribiendo alrededor de algo y está pues sujeto como a cierta cordura, cierta mesura, que pues obviamente no va a dejar de lado la belleza del lenguaje, las figuras, la sensibilidad, pero también creería que hay momentos de la exacerbación de las emociones, que es ya donde se establece como un imperio de emociones que dan luz a muchas cosas. Entonces son momentos muy específicos, muy liminales dentro del proceso creativo, en donde, claro, como usted menciona, pueden surgir cosas a veces impensables y que uno tiene que analizar a la luz de lo que estuvo sintiendo en esos momentos, porque hay circunstancias en las que el sujeto está arrojado a los abismos y entenderlo tal vez dentro de la situación colombiana, que es una situación pues para el colombiano promedio difícil muchas veces, pero también del sujeto que siente, del sujeto que se enamora, del sujeto que siente como a veces la necesidad de comunicar lo que siente al mismo tiempo, se torna en imperioso como darle voz a eso, porque yo diría tal vez, ya siendo muy extremo de pronto, que a veces la poesía también es un puente de salvación, es como un puente entre los abismos, porque
entender que si usted no comunica algo que está sintiendo, que le está generando un peso en el alma, pues así bastante atosigante, bastante como terrible casi, pues usted no va a tener nada que hacer, usted va a llenarse de sombras. Entonces el poema a veces viene a ser un hijo bastardo, pero un hijo bastardo que dio la salvación en un momento específico. Hay algo así, digamos que hay dentro de lo yo voy a llevar nuevamente un poco a la sociología. Dentro de la sociología hay un llamado, lo hace entre otros Edgar Morin, ¿no? Y nos habla en algún elemento de vivir poéticamente, ¿no? Y es esa poesía un poco idealizada. Usted que comparte como esa dualidad de sociólogo y poeta, ¿será que vivir poéticamente y tomando su referencia a las luces y a las sombras y tomando su referencia a los puentes entre de cierta manera, la existencia de un abismo en medio del puente, ¿no? Ese vivir poéticamente, lo podríamos pensar tan alegremente, o vivir poéticamente puede llegar a ser vivir con la certeza de las cosas que pronto no están bien en el mundo. Sí. Yo lo siento que va más por ese camino. Porque claro, dentro de la sociología, ya lo mencionaba hace un rato, hay mucho de mecánico, hay mucho de teórico, de estar sujeto a lo que está ahí y como analizarlo a través de una luz, pero una luz muy técnica. Yo podría pensar tal vez como un argumento tal vez muy personal que lo que sugiere Morán alrededor de eso es que vivir poéticamente es darle sensibilidad a lo que se piensa. O sea, que la sensibilidad no esté ligada netamente a lo que estamos creando dentro de una poesía, sino que la misma ciencia humana se pueda alimentar de eso, pueda sustentar parte de su trabajo y ver al otro con más amor. ¿Por qué no decirlo? Sí, sí, pero sí, siempre hay como una carga positiva a la sensibilidad. Y yo no sé si siempre es tan así, ¿no? O sea, la sensibilidad puede no ser todas las veces, o sea, uno puede estar sensible para bien, o sea, para la apertura, la sensibilidad hacia el amor, hacia el respeto, y también hay una sensibilidad que de pronto puede no estar tan en vano, digamos, o tan en línea con esa positividad. Entonces, vivir poéticamente puede estar como en esa dualidad, ¿no? Sí, 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 claro, porque la sensibilidad también se alimenta de muchas emociones amargas, de todos los lastres que cargamos muchas veces en el día a día, pero al mismo tiempo de desamor, de violencia, que son cosas como que no son tan frecuentes en este ambiente pues araucano, que uno no quisiera decirlo, pero sí es también importante como tocar los temas. Pero esa sensibilidad pues puede no llevar muchas veces a cosas buenas, puede llevar a emociones y a pensamientos y a creaciones también que son pues destructivas, porque sí, pensarlo todo a la luz de esa sensibilidad que es emotiva, que es consciente, que es de como amable con lo que piensa el otro, pues puede ahí tener su sesgo que vale la pena pues como tocar. Diego, volvámonos al patio de su casa, ¿no? Y usted está diciendo, se me ocurrió escribirle a un árbol. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que usted le mostró a alguien lo que usted escribía? Uy, eso pasó varios años después, porque siempre fue un hacer muy personal, fue una creatividad, pero que estaba muy como sujeta a la pena, porque pues uno también siente como pena de mostrar a sus hijos muchas veces, porque claro, como los hijos hablan de uno, y pues aquí yo le digo dentro de la poesía que pues el libro, el poema vendría a ser un hijo de uno. Entonces, cuando yo estaba en el colegio había un profesor con mucha fama y que era bueno para declamar poesía y demás. Pero para mi desgracia, cuando yo entré, o bueno, cuando yo entré, no, como a mitad de camino del colegio, él se jubiló. Entonces, pues en ese momento yo no entendía como las dimensiones de la importancia que podría tener eso a futuro, pero un día él llegó al colegio y yo lo vi así por azares del destino, por azares de la vida, y en esos momentos yo escribía poesía todos los días.
y hacía unas carticas así, pues esas carticas tenían nombre propio, obviamente. Sí, sí. Entonces, El primer amor. sí, entonces pues yo escribía todos los días y había un intercambio epistolar, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese momento yo me encuentro con el profesor y le pregunto que si era verdad que él era un hombre interesado acerca de la poesía y demás, y me dijo que sí, y él de hecho tenía guitarra y declamaba y escribía también eventualmente. Entonces yo le muestro un poema mío, recuerdo que se titulaba Que viva la música, una cosa así como no haciendo alegoría necesariamente a Carlos Caicedo, pero sí era de unos caleños que habían estado ahí en el colegio en una cosa, un breakfast, y había conversado mucho con el muchacho y me había generado curiosidad porque él había tenido un accidente, había perdido las manos, pero aún así hacía música. Entonces me pareció muy peculiar y claro, pues uno también escribe muchas veces del día a día. Y pues como el primer poeta tal vez fue el romántico, pues le di ahí un tinte amoroso a eso y era un poema bonito, era un poema bonito. Entonces yo se lo muestro, desenvuelvo el papelito de que lo leyera y recuerdo que se quedó asombrado, pero yo pensé tal vez, pues pensando en todo lo de que era bueno y demás, que pues iba a decir, no hombre, esto estaba muy feo y me dio Sí. hasta pena. Yo dije, uy, no, qué vergüenza yo ponerme a mostrar esto. Entonces llega un momento en el que él dice, uy, hermano, ¿usted escribió esto? Y yo, sí. Y no me estaba mamando gallo. Yo, no, ¿cómo le ocurre? Entonces dije, uy, esto está una chimba. Uy, ahí Bueno. ya me liberé de las tensiones y entonces yo le dije, no, yo escribo mucho y demás. Entonces esa fue la primera vez que yo mostré algo que escribo y al mismo tiempo fue la puerta a muchas cosas, fue a conocer a más personas, a través de él estuvimos participando en el colectivo Medio Pan, un libro en Arauquita, y conocí a muchas otras personas que también me leyeron, que también los leí, que me hablaron de lo que se hace, me criticaron cuando fue necesario y a través de eso fui como teniendo una escuela con muchos amigos que lo leían a uno, que uno los leía a ellos, que compartía alrededor del gusto de la poesía. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es como el primer momento en el que un poema ve la luz, en el que se ve reflejado en el ojo del otro. Y es la importancia de encontrar digamos, un receptor abierto, ¿no? Y por supuesto también una escena detrás, toda una red de soporte, porque lo que uno se imagina, y de pronto muchos muchachos que estén en una situación similar, estudiantes, jóvenes, niños, niñas, mujeres, hombres, que estén en este momento también que les guste la poesía, pueden decir, no, estoy solo, de pronto esto es algo que a nadie le gusta, de pronto nadie me va a leer, o de pronto, y se va como perdiendo ese impulso, pero la realidad marca que a pesar de que aquí en Arauca, pues no brillamos por esa, ¿cómo decirlo? Por esa abundancia de escenarios culturales que estén alrededor de la poesía, digamos que haya una diversidad, ¿no? Diversidad de diferentes expresiones, porque aquí hay una riqueza cultural muy grande, el llano es rico culturalmente hablando, musicalmente somos también muy prolíficos, pero nos faltan algunos elementos de mayor diversidad y de mayor apertura a otras formas de expresión. Entonces uno dice, pronto los muchachos que nos estén viendo, de los que les guste la poesía y que escriban, digan, bueno, no, yo tengo aquí en Diego un espejo, porque Diego encontró también un referente, y uno de esos referentes es el profe Gabriel Restrepo, profesor emérito, a quien le mandamos un saludo si nos está viendo en este momento, y quien prologa sus libros, ¿no? Y digamos que quiero que nos tengamos ahí porque ¿qué significó para usted después de haber develado de cierta manera, haberse abierto a una persona, haber conocido una escena en la cual usted tuviera la oportunidad de compartir con esos amigos que usted nos dice? ¿Qué significó para usted en crecimiento, en confianza? ¿Qué significa eso para usted? Para ya después entrar a hablar ya del profe Gabriel, un poco de sus interpretaciones de los prólogos y de los libros también que usted tiene aquí, que ha venido construyendo.
Sí, yo sí, pues desde aquí ojalá Gabriel nos vea cuando esto salga a la luz. Gabriel es un peregrino, ¿no? Vamos a contar a la gente, es transeúnte que echó raíces en la Esmeralda, ahí En el seminario en el San José Obrero. seminario, estuvo muchos años, hizo un contenido cultural muy interesante, también con nuestro amigo Pavel. Es decir, una persona, un sociólogo muy conocido, letrado, también del sector público, es decir, una persona ya con un recorrido académico, intelectual y profesional inmenso, y estaba ahí ¿qué? A 20 metros, a 2 cuadras, qué sé yo. Claro, es que la historia con Gabriel es una historia, pues diría yo, como de todos esos azares que se juntan. Diría Borges, todos los ciclos del tiempo, la arena del tiempo. Eh, ya iba terminando el 2016 y yo seguía escribiendo y ya pues, estaba teniendo otros amigos que pues estaban interesados también en materia de poesía, pero pues uno sigue sintiéndose solo bajo ciertas circunstancias. Yo había oído por boca de otra persona que en la Esmeralda, en el seminario, había un señor que era pensionado de la Universidad Nacional, que era escritor. Y a mí eso me generaba mucha intriga, porque claro, yo lo veía pasar, porque Gabriel frecuentaba mucho el centro y lo veía pasar a veces, a hacer compras y demás. Y, y yo decía, pero bueno, ¿qué hace un hombre como de esas condiciones y esas características? Pues para mí es un secreto que la Esmeralda, pues son territorios difíciles, son territorios Sí, nadie bastante, va a llegar a la Esmeralda y decir, bastante la primera complejos. opción de nadie, no creo que sea. Total. Entonces, yo un día salgo de clase, estoy esperando bus y yo lo veo pasar llegando al seminario. Entonces, yo, con mucha pena, naturalmente, yo fui y me le acerqué y pues, le dije, yo soy tales de tales, me gusta la poesía, la escritura. Y muy amablemente me dijo, sí, claro, tome mi número cuando quiera algún libro o algo. Y entonces de ahí inició un contacto, que fue un contacto que ha sido trascendental también para mi formación, mi vocación como poeta y mi formación como sociólogo y escritor, porque fue ver un espejo de muchas cosas y ver y también entender que desde los territorios pues pueden también pensarse otras lógicas de individuo, no quedarnos sujetos solamente a los estereotipos que ya están establecidos, porque bueno, eso a veces pasa. Entonces yo empiezo a frecuentar la biblioteca de Gabriel, que es una biblioteca muy grande, que de hecho él me legó la mitad cuando se fue, que pues obviamente es un tesoro invaluable todo el tiempo, tener tantos libros y como tantos referentes y demás. Y empiezo a conversar con él, yo empiezo a mostrarle lo que escribo, obviamente ya con la lupa del poeta de muchas décadas que ha sido finalista en mundiales de poesía, mística y muchas cosas, y con una cantidad bastante importante de libros escritos. Entonces también nace como el hecho de decir, no, esto no está tan bien, pero puede mejorar. Lea esto, lea lo otro, lea esto también y es empezar como a tener hay unas bases que pues sí, uno en su momento cuando le dicen algo, pues usted le hieren ciertamente su vanidad, porque sí, es la vanidad del que crea, porque pues, es decir, yo creé algo y decir que no está tan bien, pues hombre, Duele. puede ser doloroso, pero también pues intenté mantener mucho la disposición de aprender y claro, cuando ya uno lee y él me compartió un libro que fue finalista de un mundial de poesía en España, se titula En un otro exilio. Y cuando yo leo ese libro y yo digo, ese señor lo escribió, para mí fue como si otras puertas del mundo se abrieran. Porque era entender que, hombre, un sujeto con una sensibilidad y con una visión de poesía pues que ya están dentro de la maestría del hacer la poesía. Y yo decir, estoy conversando con él y en un territorio tan apartado y bajo estas lógicas pues, de educación y de formación, pues a mí eso me impactó mucho,
porque también pues me compartía libros muy buenos, que eran libros que usted pues empieza a hojear y empieza a decir, claro, si está hablando a través de lo que yo hago, a través de estos libros, pues sí, tiene mucha razón y uno tiene que asumir pues con mucha humildad lo que se crea también, porque eso sienta las bases de lo que uno va a hacer. Entonces ha sido un diálogo bastante frecuente, pues también con Pavel, que usted lo acaba de mencionar, que han sido amigos con los que se ha compartido mucho y que pues han allanado muchas veces ese camino de la poesía, porque se encuentran interlocutores que son muy válidos, que son personas que no necesariamente es una relación de yo te elogio, sino es como eh, poder decir que si a usted lo leen va a decir esto está bien, esto no está bien, pero seguir en el proceso, porque son procesos que todo el tiempo se están transformando, que se están rehaciendo. Y sí, Gabriel pues marcó una cápita muy importante dentro de mi vida y dentro de mi creatividad como poeta, tanto que me facilitó libros como que existió un diálogo muy permanente alrededor de la poesía, de lo que se hacía, y pues las enseñanzas que obtiene uno terminan siendo pues manada de luz prácticamente. Pero y es además una historia casi como poética, ¿no? O sea, es una cuestión casi pues literaria, decir que un joven poeta, un muchacho que se interesó desde los 12, 13 años en escribir y que está terminando su adolescencia y empezando ese tránsito hacia la vida adulta, ¿no? Ese tránsito cuando uno está terminando el colegio y está pensando y se encuentra con, digamos que como con su reflejo futuro, ¿no? Una persona ya digamos, pensionada, ya de cierta manera en el exilio, como él mismo lo menciona, en el autoexilio, y se encuentran y confluyen en un territorio que parecería casi que increíble para eso, ¿no? Es una cuestión como si uno lo escribiese en una novela o lo llevase a una película, pues parecería un efecto más literario, ¿no? Porque ¿qué posibilidades hay de encontrarse un maestro en el sentido de la palabra, grande, ¿no? Un maestro, un mentor en la Esmeralda y de coincidir y de poder, de cierta manera, trasegar un camino con él? Es una cuestión también, Uy. y es una de las partes que yo le entiendo también al profesor Gabriel cuando prologa los libros, ya para entrar a hablar de los libros, cuando habla de lo majestuoso de la Orinoquía, ¿no? Habla de la rienda Orinoquía, y habla de esas cosas que suceden que parecerían increíbles en otro contexto, ¿no? O sea, aquí estamos llenos de esa gran riqueza cultural, de esa exuberancia natural, que parecería que muchas cosas que pasan acá fueran como increíbles para el resto del mundo. Entonces, entre esas, uno de eso, ¿no? Sí, eso, o sea, uno intenta asimilarlo bajo muchas lógicas y pues no, uno ya solo le queda como aceptar que son los designios de la providencia también, porque como usted lo señala, un hombre que ya ha tenido una formación y una experiencia muy amplia dentro de la academia, que ya ahorita estando en sociología, pues ya uno empieza a entender también todas esas dinámicas del sociólogo, porque tal cual, o sea, Gabriel sí es el espejo totalmente realizado del poeta y del sociólogo, y es también un académico que tiene más de 140 textos, o sea, es es un trabajo de muchos años que ha llevado a proponer muchas cosas, que si usted se adentra a estudiarlo, pues usted va a poder decir que hay muchas respuestas para el país, pero que pues uno podría decir, seguimos ahí dando vueltas como en lo mismo. Y claro, ya hablando un poco de lo que ha sido que Gabriel pues prologue parte de mis libros, eh, uno diría en primera instancia como es un gran honor, porque definitivamente es un gran honor y yo creo que pues no hay como una palabra así que se equipare de la misma manera, porque es usted sentir que un poeta, que un sociólogo con una trayectoria invaluable, muy importante, pues está hablando de sus obras,
no encontrar como parangón en el hacer poético, porque como usted también señala, hay muchos individuos que escriben y demás, pero que a veces no encuentran como estas formas de hermanarse con otros, de tejer vínculos, de aprender, de compartir. Entonces, que Gabriel haya estado ahí como de testigo de muchas cosas, pero al mismo tiempo respaldando, pues ha abierto un sinfín de posibilidades dentro de la creatividad. ¿Y cómo llegan los libros? Yo digo, pues uno pensaría que es una consecuencia lógica de estar, pues primero de la necesidad vital, del trasegar en sus años mozos, de vivir las emociones de una manera pues, que se refleja en la poesía, de encontrar un profe que le gusta, de acercarse a una persona con toda la capacidad, de encontrar un grupo de apoyo en un municipio como Arauquita, con un colectivo inquieto también por la cultura. ¿Cómo llegan los libros? Todo eso es parte, digamos, y se va dando normal o cómo van surgiendo estos textos. Son 3, ¿no? Sí, pues mi primer libro, que era Los versos feligreses, que era como la feligresía de los afectos tal vez, es un libro muy tempranero, muy joven. Yo lo compilé todo cuando tenía 17 años, y es del poeta enamorado, es del poeta emotivo, sensible, afectuoso, que ve con mucha amabilidad la vida, porque es también toda esa luz que da el amor y los afectos y demás. Ese libro, Bueno, pero esas poesías tuvieron buen efecto, o sea, sí eran bien recibidas, sí, sí. sí, sí, Sí. es probable, es Sí, probable. bueno. Sí, sí. Ese libro, pues, a mediados del 2017 fue compilado y demás, y pues yo soy de los que escribo mucho, pero regularmente reviso poco. O sea, yo sé que tengo un libro ahí escrito, pero es como tener un libro más ahí en la biblioteca, que pues obviamente es de uno, pero tal vez es como una forma y la literatura en general lo es, de conjurar al olvido, de hacerle trampa, porque claro, es dejar memorias de lo que se hace, porque al mismo tiempo uno conserva versiones de uno mismo en todos esos escritos. Entonces Los versos feligreses fue como eso, una compilación pequeña de poesía. Ya el segundo libro es un libro más donde se encuentra la caída del amor, se encuentra como esa otra arista, como de que está la bonanza, pero está también la tragedia que trae el amor consigo. Entonces es el Cántico Taciturno de Invierno, que es un libro, yo diría casi que escrito con mucha tristeza, es con mucha tristeza y con mucha preocupación también por la vida, por la muerte, por el desasosiego, la melancolía, la preocupación por el tiempo también, una preocupación muy, muy frecuente por el tiempo. Ya es un libro más largo y está escrito a través de eso, de lo taciturno y del frío que emana de todas esas emociones. Entonces, soledad, incertidumbre, todo eso se va a encontrar en ese libro, y pues muchas veces puede ahondar las heridas, pero también puede darles luz, porque escribir es eso, ¿no? Es como tal vez zanjar un poco la herida, pero ayudarla a sanar, como que a través de eso pues pueda encontrarse sanación. Y ya el tercer libro, que fue el que presentamos en la Filbo 2023 en el stand araucano, es Intemperie. Este libro sí es muy particular porque yo pensé primero el título que el libro en sí. O sea, lo primero que estuvo fue el título y después surgió el libro. Entonces, Intemperie ya es un libro diría yo, con más madurez creativa, con más asentamiento de lo que se hace, con muchas reflexiones también a través de la vida, de cómo se aprecia la vida. Pero también hay amor, también hay afectos que alimentan el alma, que ayudan a construir, que ayudan a
pues a generar tranquilidad, a generar paz de alguna forma, pero al mismo tiempo se sigue viendo la caída. Hay mucha ambigüedad en eso, pero intemperie, tal como el título lo dice, es el estar expuesto a la vida y lo que trae la vida. Entonces no estoy centrándome solamente en lo que está pasando hoy, sino en lo que pasa todos los días. Entonces, todos los días nos vamos a encontrar con que algún día vamos a estar enamorados, algún día vamos a estar tristes, algún día vamos a estar solos, algún día vamos a estar en el llano profundo contemplando la noche, escribiéndole a la noche. Algún día vamos a estar reflexivos y vamos a estar pensando acerca de la historia y le vamos a escribir a eso. O en algún momento usted va a pensar a través de su vida y va a ser un poema que va a pensar a través de eso, de su vida misma y de cómo su vida se ha desenvuelto en un espacio, una vereda, con ciertas condiciones, cómo nació, cómo creció, muchas características en sí. Entonces, Intemperie justamente recoge eso, el día a día, pero un día a día despreocupado de tal vez de los estilos, de las emociones en sí, sino que se le da vía libre a lo que se siente y a lo que se piensa. Yo no soy muy experto en la poesía, me gusta leerla, ¿no? Obviamente, y trato de comprender, y he leído, digamos, de los 3 libros, pero sobre todo este último, una referencia como yo creo que Intemperie, usted le dice, estar como al aire libre, ¿no? Estar expuesto, y de cierta manera yo entiendo en algunas figuras que se utiliza, que el campo, la naturaleza, ¿cierto? Esa majestuosidad del paisaje que nos rodea en la cotidianidad, que a veces perdemos el asombro frente a eso, pero es una de las grandes riquezas que nosotros tenemos como sociedad, como cultura araucana, es eso, ¿no? Es casi que abrir los ojos, despertarse en el patio de la casa y ver el infinito verde, ¿no? Esa exuberancia, esa grandeza. Y yo veo que mucho de eso está ahí, ¿no? Muchas de esas referencias están ahí, mucho. De cierta manera, yo no sé si se lo ve así, esta poesía suya bebe mucho del llano. Claro, es poesía totalmente llanera, pero también es una apuesta a que exista también como una apuesta por lo universal, porque, y sin ánimo de criticar a nadie, obviamente, que no es como el ánimo de lo que se dice, pero a veces queremos hacer muy costumbrista todo, entonces hallamos en la costumbre también una zona de confort y no está mal, porque a través de la costumbre y de la cultura establecida, pues se crean muchas cosas. Pero se crea como un estándar de las cosas y creemos que el mundo del universal está allá y el nuestro está acá. Y el mundo nuestro no puede estar allá porque, pues, hombre, estamos atentando contra la cultura y demás. Pero yo sí siento, y es una preocupación también que todo lo abstracto que contiene la poesía es una forma de demostrar dentro de la universalidad de la escritura que está el llano, que está el cantar de los gallos, que está el bramido de las reses, que está el pasto, que está el arroz, que están el cacao también, que es otra de las cosas que señalo en este libro, pero está la tolúa, está la acacia, está el alcaraván, o sea, todo lo que nos encontramos en el llano en el día a día con una cápita especial donde lo tocamos, pero también hay una preocupación estética por lo que se crea. Y también por esta creación de los imaginarios de lo que tenemos, de que ya no estamos diciendo el toro es bonito porque sí, sino estamos explayándonos alrededor de eso a través de una sensibilidad del espectador. Y es como decía Weber, si estamos creando, dentro de la ciencia creemos, lo decía Weber, ¿no? Dentro de la ciencia queremos crear algo que lo entienda, si lo lee un chino, él lo puede entender y lo pueda sentir. Entonces también es apostar justamente a eso, que si yo creo un poema aquí, tenga un estilo, una forma de acceder a él en la que si se va a leer, se pueda entender allá, o quien lo esté leyendo y decir, hombre, esto es el llano, tiene unas particularidades específicas y qué bonito es el llano, porque es encontrarnos, uno de los poemas que más me gusta siempre va a ser La morada sombría, creo que es que se titula,
que es estar hablando de la noche, pero es estar hablando de la noche con unas referencias a través de la pintura, a través de la astronomía, a través de los escenarios, a través de la mitología griega, y no está mal. Pues yo puedo decirlo, no puedo estar equivocado. Sí, no. Pero mire que ahí hay otra cosa que es importante. Yo le decía al inicio, estamos ya en el 9º programa y eso ya nos va permitiendo hacer como unas conclusiones, ¿no? Alguna especie de reflexiones. Y parte de las dificultades de Arauca ha sido esa apertura, ¿no? Cómo nos abrimos hacia el otro y hacia lo otro. En este caso usted lo habla, el lenguaje universal. Lo hemos vivido también con las migraciones y ya lo llevo un poco más también al campo sociológico, esa forma de relacionarnos con los diferentes flujos migratorios, con lo que no es llanero, ¿no? De cierta manera, aquí lo hablábamos en un momento con el guate y la connotación no tan positiva del guate, y a diferencia del musiú, que vendría siendo el extranjero europeo, ¿no? Entonces encontramos esas dinámicas y esas dificultades de apertura, y parte del futuro, cuando hablamos acá de repensar el futuro, es que parte de los retos a futuro que tenemos como sociedad es cómo nos integramos al mundo, ¿cierto? Porque pues, de cierta manera seguimos estando, es decir, tenemos redes sociales, tenemos acceso a medios de comunicación, tenemos la oportunidad ahora mucho más fácil que antes de viajar, de conocer, de absorber algunos rasgos culturales, pero todavía estamos en el aspecto más grande de la cultura con mayúscula, ¿no? En esa construcción cultural estamos todavía muy enclaustrados en nosotros mismos. Y tenemos ese enorme reto de ver cómo podemos empaparnos e ir y interactuar con lo universal, con el resto del mundo, pero al mismo tiempo cómo lo traemos acá y lo adaptamos a nuestro día a día. Es una parte, digamos, es una crítica, no en el sentido negativo, sino es un reto, casi que una necesidad que tenemos nosotros de lograr esa apertura. Y esa apertura debe ser social, es decir, tenemos que seguir aprendiendo a convivir con el otro, con los otros. Tenemos que aprender a organizarnos entre todos en medio de la diferencia, y tenemos que aprender, como usted bien lo decía, que no hay una única forma, ¿no? Si bien las costumbres son muy importantes, esas costumbres van a ir cambiando y de cierta manera resistirse obtusamente al cambio hace parte del fracaso de muchas sociedades. Total. Entonces, la poesía nos marca eso. Mire que yo no lo había pensado así, pero la poesía nos marca eso. O sea, la poesía, como usted la plantea, nos está reflejando el reto de cómo nos volvemos universales en medio de nuestra especificidad como cultura, porque pues somos una cultura muy particular. ¿Qué le escribe usted? O sea, digamos, si las personas que puedan leerlo, que probablemente se interesen, digo, ¿qué le escribe usted al llano y al llanero? ¿Qué le escribe usted? ¿Cómo lo refleja? ¿Cómo lo plantea? Bueno, yo sí soy franco y sensato en el hecho de que yo no apuesto tanto a una escritura que hable del sujeto, ajá, sino del espacio. Es una escritura todo el tiempo ligada al espacio, porque me parece como importante también retratar todo lo que encontramos en el llano, porque yo siento que ya a través del llanero hablan mucho, y al mismo tiempo hay muchos conflictos a través de lo que se habla del llanero, que lo evidencié mucho ahora estando en la Filbo, y que bueno, en muchos espacios se evidencia justamente eso, porque claro, quienes defienden, tal como usted decía, muchas veces de forma obtusa todo este tema de la cultura llanera, lo hacen a través de un estereotipo así muy rígido, muy estancado en su acera ya del descalzo, y de todo el tema de cómo se trabaja en el llano, de la costumbre, de la procedencia, de la locación también. De las formas sociales, ¿no? O sea, del machismo, de la división social del trabajo, de la división en clases. Porque es que aquí también lo hemos tratado, y digamos, alrededor de la cultura llanera, del hato llanero, hay una forma de organizaciones sociales que también ameritan de cierto cuestionamiento. Es decir, que haya una organización de la sociedad casi que feudal alrededor de la propiedad de la tierra, y a partir de eso unas formas de servidumbre
que uno podría romantizar, pero que no dejan de ser servidumbres, al fin y al cabo, casi que similares, espero que se me entienda, no sé si estoy exagerando, pero casi que similares a las que se vivían en el siglo XV, XVI en parte de las sociedades europeas y que se trasladó aquí con la colonia. Es decir, hay que entender que la riqueza cultural también está enmarcada dentro de unas dinámicas sociales que deben ser cuestionadas y que si es el caso, pues también necesitan ser reevaluadas. Claro, claro, totalmente, porque sí, es que cuando se tiene la oportunidad de vivir experiencias dentro del llano y demás, pero al mismo tiempo verlo dentro de la lupa sociológica y de los estudios sociales, es como usted lo menciona, hay unas dinámicas de relaciones laborales que pues más allá de que nos limiten al romantizarlas, al mismo tiempo siguen generando como atraso en la estructura económica y pues obviamente usted que es economista entiende más de lleno eso, uno lo aborda dentro de ciertas lógicas, pero pues no se empapa dentro de eso. Entonces, retornando al tema de a qué se escribe, a mí me parece importante y me parece al mismo tiempo relevante hacer como una evaluación y al mismo tiempo una conservación de todo lo que se hace, pero lo que yo hago específicamente se centra más en la descripción de lo que se ve, de lo que de con lo que estamos en contacto, porque me parece que el llano a veces lo centramos solamente en cosas así cuadriculadas, casi matematizadas del toro, el caballo, el llanero, el trabajo, el ordeño, el canto, y bueno, es bonito, sí, y es importante. Pero parte de universalizar todo esto es también ver otras lógicas de sensibilidad, de emotividad, como de apreciación de lo que representa el llano. Entonces, por ejemplo, hay un poema que yo tengo que se titula Todo retoña, porque el llano es un espacio geográfico en donde literalmente casi todo retoña, porque aquí hay como unas condiciones biológicas y naturales que permiten que, por ejemplo, en esta época de invierno sobre todo, usted siembra una piedra y una piedra nace, por decirlo de una forma así muy abstracta. Porque claro, hay una riqueza natural que pues es invaluable, que hay una productividad también dentro de todo y siento que dejar así en específico solamente al llano y al hacer del llanero nos impide justamente apreciar otras cosas. Entonces, por ejemplo, ahora hace unos días leía un libro de un escritor araucano muy buen amigo que pues también le mando saludos muy fraternos, Humberto Amaya, y él, en este libro que se titula El hijo de Lina Luzardo, él habla de toda una historia pues que se desenvuelve en Arauquita. Y es la Arauquita de la infancia en donde habían unas cuantas chozas y unas cuantas así, o sea, unas vainas muy mínimas, muy reducidas, y pobreza, necesidad, persecución de los liberales con los conservadores, viceversa. Entonces, me parece también que remontarnos a la historia del llano es remontarnos a unas historias con unas particularidades muy intrigantes de cómo se van desarrollando, de cómo llegamos a lo que está establecido y eso me ha tenido muy pensativo porque claro, aunque el llanero está ahí en la dinámica del llano y que es muy importante dentro de lo que implica la cultura inmaterial y demás, también han habido procesos ya de, por decirlo de alguna forma, modernización que han generado así un influjo y que pues nos ha llevado a que estemos como en este momento, ya no en las casas de palma y demás, sino con unos avances que pues no siempre van a ser buenos, también es importante ahí abrir el paralelo, pero sí me parece como justamente relevante entender cómo van confluyendo muchas cosas y cómo aunque se siga permaneciendo lo llanero, también se van creando cosas ahí que van convergiendo y que pues bueno, nos van permitiendo abordar nuevas perspectivas y nuevas lógicas. Ahí hay bastante interesante porque yo
parte del programa, ya espero que me entiendan porque estoy haciendo como tanto recapitulando, pero porque creo que ya vamos a ir concluyendo algunas cosas y me han llevado a pensar, al inicio no era consciente de esto, pero yo ya en esa altura yo creo que hay que tomar cierta conciencia y preguntarse acerca de lo que nos hace araucanos en el sentido amplio de la palabra, es decir, todos araucanos, 7 municipios, 310.000 personas que según el DANE vivimos acá. ¿Qué nos hace araucanos? Porque pues uno podría pensar, y yo lo veía así, lo hablaba con alguien, con Ana, que nos acompañó en el programa anterior, decía, de cierta manera, revisando la historia de Arauca con más detenimiento a partir de lo que he tenido que estudiar para preparar esto, es como que si Arauca fuera la coincidencia de varios destierros, ¿cierto? Entonces somos, de cierta manera, llegamos venezolanos por la sabana, llegamos pues los jesuitas y otras poblaciones indígenas también que estaban allá sentadas pero que se establecieron alrededor de Tame, llegamos con los colonos en el Sarare, en Saravena, estas personas que por supuesto también han llegado aquí con otra dinámica, entonces y ahí está Fortul, que es como hijo también de esa colonización del Sarare, y está Puerto Rondón y está Cravo Norte, que son también vestigios de esa colonia. Entonces nosotros llegamos y decimos, bueno, y en medio de esa confluencia, que son azares del destino, ¿no? Porque pues al final de cuentas el territorio estaba ahí y pues por alguna razón alguien marcó que Arauca era eso, ¿no? Puede haberlo marcado diferente, pudo haberse denotado unas líneas, sí. O sea, esos son azares de la historia, pero el reto está en que en esa confluencia de destierros, ¿no? de las personas que han venido desarraigados, que han venido desarraigados de Venezuela porque venían de perseguidos, desarraigados en el Piedemonte, en el Sarare porque venían perseguidos de la violencia política, desarraigados los jesuitas, que al final de cuentas terminaron siendo expulsados, pero que en términos de la colonia eran entre amores y odios. Y en medio de esas diferentes historias, la pregunta que queda, bueno, ¿y qué nos une en conjunto como araucanos? No es no se la voy a hacer, no me haga esa cara que no es una pregunta fácil, pero el espacio, ¿cierto? Ese hecho azaroso de coincidir en un mismo espacio, creo que hace parte de las respuestas. Es decir, el hecho de que todos podamos de cierta manera identificarnos con unas condiciones geográficas que cambian un poquito entre Piedemonte y Sabana, pero que son de cierta manera apropiadas por todos. Creo que eso hace parte de la construcción de la identidad y es muy interesante que a través de la poesía nosotros reivindiquemos ese espacio, porque siempre estamos hablando de la persona, entonces la persona nos lleva a las clasificaciones, entonces este es criollo, este es guate, este es Santander, pues la familia de él es norte de Santander, este es de Boyacá. Yo vengo, por ejemplo, del interior del país, de la zona andina y así muchas personas, pero lo que confluimos al final de cuentas es que compartimos ese mismo espacio, que es un espacio lleno de una riqueza increíble, porque pues aquí, como bien lo decían, se siembra una piedra, se retoña una piedra, pero al mismo tiempo ese espacio que es tan lejano, pues es parte de lo que nos marca con muchas cosas negativas. Entonces, ahí hay un espacio importante también para explorar esa espacialidad. No sé usted qué opine ahí al respecto. Sí, pues ya viéndolo más con una lupa como sociológica, sí es un tema que debería tener mucha relevancia tal vez dentro de los estudios que se realicen aquí, que pues a veces uno sí critica parte de la labor de la Universidad Nacional, porque no alcanza a atender las necesidades completas. Y bueno, esos son temas que se prestan para más discusiones, discusiones muy acaloradas muchas veces. Pero claro, a mí hay un elemento que me parece importante señalar en lo que usted justamente menciona y que es algo que a veces se desestima un poco, son las divisiones que hay dentro del mismo territorio araucano. Divisiones en la medida de que el mundo de la vereda es un mundo y el mundo del casco urbano es otro mundo. Y usted encuentra unas diferencias muy abismales. Entonces, yo siento que a veces relegamos mucho esos aspectos
porque sí, está el urbano y el campesino y demás, pero pues dentro de eso también está el individuo, el sujeto social que pues incide tanto democráticamente como en las relaciones que se efectúan tanto de poder como sociales y demás. Entonces, ese alejamiento que tenemos con el centro del país también se puede sentir muchas veces con la capital araucana o con otros espacios particulares, porque uno señala justamente cuando habla, por ejemplo, de los conflictos. Y de los conflictos, usted puede hablar del conflicto territorial, bien sea hablándolo desde Bogotá, a hablar de un conflicto que se está desenvolviendo en una vereda, porque, y se dice tal vez con mucha tristeza, que usted sentir el conflicto aquí en Arauca es totalmente distinto a sentirlo en una vereda. Y al mismo tiempo existe cierta apatía alrededor de eso. Y es una apatía que puede surgir tal vez de la individualización, que pues sí, es un proceso interesante, pero que al mismo tiempo nos despoja de muchos elementos como sociedad, que nos mantienen divididos, que nos mantienen relegados y también sería como dentro de toda esa formación azarosa que hemos venido hablando de Bogotá, de Arauca como departamento, con sus municipios, con sus particularidades, con las convergencias que han surgido, es también estudiarnos y abordarnos como un conjunto pues más unificado tal vez, porque sí siento con mucha preocupación a veces que existe ese alejamiento de lo que está por allá en lo rural y de lo que se sigue dando en los cascos urbanos, porque claro, también obedece a esa lógica de que lo que está aquí en lo urbano pues tiene como esa percepción de lo seguro, de lo que está dentro de un espacio donde convergen muchas más cosas y se encuentran más cosas también. Entonces, tal vez eso queda al aire porque pues son elementos que así son como muy personales dentro de lo que es vivir en el campo, trabajar en el campo, ser campesino, pero al mismo tiempo estarse desarrollando en otros ambientes. Pero bueno, queda ahí la reflexión. Yo creo que también de parte de lo que hemos hablado hoy es que el espacio como expresión poética, pero también el espacio como forma o sea, como al final de cuentas el espacio es donde se dan las relaciones sociales, ¿no? Y las apropiaciones de los espacios eh, eh, confluyen positivamente o influyen negativamente en todas las dinámicas que al final de cuentas se reflejan en conflictos cuando no es tan positivo o en dinámicas positivas de desarrollo cuando se dan adecuadamente. Y en esto nosotros hemos vivido unas cosas y otras. De pronto algunos dirán más negativas que positivas, eso es una lectura válida, pero también esta es la otra lectura de que tomando los inicios donde arrancamos, pues lo que se ha avanzado no es poco. Entonces ahí hay una discusión grande. Pero Diego, yo ya quisiera ir cerrando y digamos que no sé si valga la pregunta. Usted le escribe al espacio, ya nos dijo, llegamos más a la llanura, a la exuberancia, digamos, a gran parte de lo que ve. Y en esa escritura usted proyecta algo, es decir, a futuro usted, ¿cómo se imagina que esto va a cambiar o esto va a seguir igual? En medio de esa escritura poética hay una perspectiva poética, podríamos llamarlo así. Claro, tal vez la preocupación siempre ahí primordial es que el sujeto sea sensible, porque cuando somos sensibles podemos apreciar de una forma más amable las cosas, el paisaje, la forma en que nos desenvolvemos como sociedad, porque pues si hacemos una lupa a los tiempos recientes, los conflictos y demás, existe una pérdida de la sensibilidad en lo que respecta tanto al territorio como tal, por el abandono que se genera a veces, los desplazamientos, la diferenciación con el otro, pero una diferenciación que muchas veces es ideológica, pero son ideologías. Artificialmente construidas, ¿no? Total,
Sí, y que si usted en algún momento fue mi hermano, construimos muchas cosas juntos, pero esta ideología entra en conflicto, entonces yo voy a estar en discordia con usted y eso me va a hacer pues surgir las emociones más amargas. Entonces, parte de la sensibilidad es justamente una apuesta por eso, a que eh, rescatemos como lo humano, lo que nos permite construir para que cuando se aterricen estas cosas amargas, pues podamos decir, hombre, ¿cómo vamos a entrar en discordia si estamos en un territorio con una riqueza invaluable, con unas con unas particularidades muy como intrigantes, porque la construcción y todo esto pues ha tenido ahí sus características específicas y también entender que aunque somos ricos seguimos teniendo mucha pobreza. Entonces, parte de la poesía es eso, ¿no? Que lo que se lee permita hacer retrospectiva de lo que se ha vivido, se pueda sentir, se pueda apreciar, se pueda, ¿por qué no?, amar lo que tenemos y que eso nos ayude a desprendernos un poco de la violencia. Entonces es como tal vez una de las cosas ahí primordiales dentro de lo que se hace. Además que también estoy culminando un cuarto libro que es de cuentos que avanza a través de muchos espacios del llano, pero que también tiene una preocupación por la violencia, porque el escritor también termina siendo un testigo, pero un testigo que proyecta y construye al mismo tiempo, y que critica y que juzga y que pues siente lo que pasa alrededor. Entonces, en este libro de cuentos se siente ya más una preocupación por el territorio, por todas esas dinámicas en las que ha atravesado durante décadas y que pues vale la pena repensarnos otra forma de ciudadano araucano. Bueno, ahí estamos también, en eso estamos porque la producción, el arte, la poesía, la música, la escritura, la investigación, todas estas cosas que nosotros hemos podido exaltar acá de muchas personas maravillosas que nos han venido acompañando y las que nos van a acompañar muy seguramente, eso hace parte de Arauca, ¿no? O sea, yo creo que también, y insisto en ese llamado que he hecho en los últimos programas, para que las personas que están de pronto empezando, que les guste la poesía, los que les gusta la investigación, los que están interesados en la historia, para que esas personas sientan que también en el territorio, si bien no somos muchos o no son muchos, hay personas que están construyendo un camino y que de pronto no sientan lo que muchos sentimos, que es esa desazón de tener que empezar como de cero, ¿no? Como de tener que inventar la rueda y lo real que nos queda también todo esto es que hay mucha gente como Diego que están construyendo el territorio a partir de diferentes expresiones y esas expresiones todas son válidas y todas son importantes y todas, por supuesto, nos ayudan a mejorar. Diego, ¿cómo se sintió hoy? No, pues Eduardo, muy contento porque pues también es hablar de lo que se hace, de lo que se siente, de lo que representa el ser araucano en unas condiciones a veces complejas, pero que al mismo tiempo son interesantes porque permiten construir, permiten avanzar alrededor de arquetipos de ciudadanía, de cultura, de ética, de estética, de educación que nos permitan pues eh, abordar nuevas cosas, crear nuevas cosas, construir nuevas cosas y pues no, el espacio y también todo el formato de lo que se viene realizando, pues yo ya te lo he comentado, me parece sumamente importante porque claro, son cosas nuevas, pero no debemos tampoco tal vez juzgar lo novedoso por novedoso, sino también entender lo que se quiere hacer. Bueno, y Diego trae preparada una lectura, entonces aquí nos vamos a despedir con la lectura de Diego, de sus poemas y pues por supuesto que los esperamos en una nueva emisión de un capítulo más de En Comunidad, este espacio que como siempre les he dicho es para pensar y repensar Arauca,
comprender su pasado, entender un poco mejor su presente y sobre todo proyectar e imaginar un mejor futuro. Muchas gracias por la atención y los dejo acá con Diego. Un poema que es, sí, es romanticón, pero bueno, no desestimemos tampoco el ser romántico. Tal vez algún enamorado le sea útil en algún momento o sienta lo que yo pude haber sentido cuando escribí este poema, porque la poesía también es para dar voz a lo que siente el otro. Este poema se titula Inmutable y dice así: Helios, herido por el ocaso, se despeña en los confines del oeste. Si no fuera por la lámpara encendida, vería tu efigie inmutable en el sillón del escritorio, conjugando el silencio y el encanto. Ahora la noche penetra lenta. El agua turbia del espejo indaga acerca de aquella sílfide bondadosa que ante su reflejo osó algún día sus cabellos domar. Vives intacta en el tiempo. Me parece que es tu mano la que guía mi mano para versar en esta poluta página. ¿Qué es la noche ante la visión de tu semblante? Una tímida testiga que espera desde los oblongos ventanales volver a verte de nuevo.